Ahora que has dedicado tiempo a crear tus metas valiosas y tienes una idea de lo que quieres, ¿cómo llegar hasta allí? ¿Cuál es el siguiente paso? He descubierto que a menudo pasamos por la vida sin una conciencia plena. Literalmente estamos programados para actuar, pensar y comportarnos de cierta manera, y esos hábitos se convierten en parte de nuestra esencia como seres humanos desde una edad muy temprana. Por eso la mayoría de las personas no hacen lo que realmente quieren hacer. Así que, si quieres cambiar tus resultados, necesitas cambiar tu mentalidad y pensar de una manera diferente. Bob Proctor ha dedicado más de 50 años a estudiar el comportamiento y potencial humanos, y a través de su experiencia y conocimiento, te guiará hacia una nueva forma de pensar y te ayudará a cerrar la brecha entre lo que sabes y lo que haces. Te sorprenderás de lo diferente que se ve el mundo cuando comienzas a cambiar tus paradigmas. Estás en camino de entenderte mucho mejor y, cuando abres la puerta a nuevos paradigmas, los resultados comenzarán a aparecer, los resultados que deseas. Podría ser, sin lugar a dudas, una de las ideas más rentables en las que jamás hayas centrado tu atención. Estoy seguro de que de vez en cuando te enfocas en esto, pero puede ser más como un pensamiento pasajero, como uno de esos en la noche que simplemente sigue y sigue. Lo que queremos hacer es centrar nuestra atención consciente en esto, enfocarnos unos minutos. Se trata de la brecha entre saber y hacer. Hay una enorme diferencia entre lo que la mayoría de las personas saben y lo que hacen. Ahora, cuando digo la mayoría de las personas, podría decir casi todas las personas porque hemos sido condicionados. Nos han criado con patrones genéticos que se transmiten y son parte de nuestro condicionamiento temprano. Todo nuestro sistema educativo está basado en hacer que las personas aprendan cosas. Nos dan libros para estudiar, el profesor cubre lo que está en el libro, y luego nos hacen preguntas sobre lo que está en el libro. Si recordamos la respuesta a las preguntas, obtendremos una calificación aprobatoria. Si hacemos esto con suficiente frecuencia, podríamos terminar con un título, y podríamos andar como una enciclopedia de conocimientos y, sin embargo, no ser una persona muy efectiva. Algunas de las personas más brillantes del mundo nunca logran que las cosas sucedan. Y por alguna extraña razón, encontrarás a otras personas que son analfabetas funcionales, que no saben leer ni escribir, y sin embargo son multimillonarios y dirigen organizaciones multinacionales. Ahora, ¿por qué es eso y cómo sucede? Bueno, de eso quiero hablar. Quiero hablar sobre las dos partes de nuestra mente. Una parte recoge información, y esa es la parte en la que la escuela se enfoca desde una edad muy temprana. Las personas recogen información, pero no necesariamente hacen lo que saben hacer. Con el tiempo, esta brecha parece ensancharse porque sabemos más y hacemos menos. ¿Sabes que eso causa enormes cantidades de frustración en la vida de una persona? Esa frustración luego se expresa en todo tipo de patrones de comportamiento que no son propicios para obtener ganancias en una organización o buenos resultados en la vida de una persona. Esta es una lección a la que todos, independientemente de lo que estén haciendo, deberían prestar bastante atención. Para empezar, volvamos al tiempo cuando éramos niños. Recuerdo cuando era pequeño, mi madre me decía ¿por qué hiciste eso? Y yo respondía no sé. Estaba haciendo cosas que no quería hacer, obteniendo resultados que no me gustaban, y aún así las hacía. Y cuando me enfrentaba a la pregunta ¿por qué hiciste eso? Respondía no sé. Mi madre decía tú sabes mejor, sé por qué lo hice, pero no lo sabía. Y esto continuó a lo largo de mi vida. Mis maestros de escuela, de vez en cuando me decían, Bob, ¿por qué hiciste eso? Y yo no lo sabía. Tú lo sabes mejor. Sé por qué lo haces. No sé cómo voy a hacerlo en la Marina canadiense siendo tan joven y eso me causó algunos problemas. Los oficiales al mando, el inspector, me preguntaban, sí, señor. ¿Por qué hiciste eso? Y yo no sabía. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Tú lo sabes mejor. Sé que lo sabes, pero ¿por qué lo hiciste? No sé. Bueno, me enseñarán una lección y seré castigado. Me encontrarán algún tipo de castigo, y yo lo volvería a hacer. ¿Cuántas veces tienes que ser advertido de no hacer esto? Y no sabía mejor. Esto continuó en diferentes trabajos, tal vez me casé. Mi esposa me decía,
¿por qué hiciste eso? Y le decía, detente ahí. Verás, estaba haciendo cosas que no quería hacer. Me daban resultados que no quería obtener, pero las hacía de todos modos. Piensa en la cantidad de personas que hacen dieta. Ven ese trozo de pastel y saben que no deberían comerlo y no quieren los resultados que les va a dar. Pero alguien les dice, ¿estás en dieta? Sí, pero ¿por qué lo hiciste? No lo sé. Piensa en esto. ¿Sabes que las corporaciones en América gastan más de 60.000 millones de dólares al año en ayudar a las personas a saber más? Eso es realmente lo que es la capacitación. Les estamos enseñando a saber. No es un entrenamiento experimental, es recopilar información. Es parte de nuestro condicionamiento, recopilar información. Envía a los alumnos al aula, dales más información. Esto es información que va a resolver el problema que la mayoría de las personas llevan a su tumba. Verás, hay dos partes de nuestra mente. Sé que los psicólogos dicen que hay muchas partes de nuestra mente, y probablemente sea muy cierto, pero hay dos partes en las que queremos enfocarnos. Está la mente consciente. Se le conoce como la mente educada. La mente consciente recopila información. Leemos el libro, recordamos lo que está en el libro. Respondemos preguntas y aprobamos el examen. Leemos, recordamos, repetimos, pero eso no significa que lo vayamos a hacer. La parte de nuestra mente que recopila información es la mente consciente. Ahora, la mente subconsciente es la parte de la mente que hace que este cuerpo en el que vivimos haga lo que hace. Y es nuestro comportamiento lo que determinará nuestros resultados. Si no vamos a la causa primaria de los resultados, no habrá ningún cambio permanente. Cuando vamos a la causa primaria de los resultados, entonces hay un cambio permanente. Debes preguntarte por qué se comportan como lo hacen. La respuesta está en la mente subconsciente de la persona. Es lo que llamamos el paradigma. Ahora, el paradigma es esa sección en nuestra mente subconsciente que abarca hábitos, y un hábito no es más que una idea fija en la mente subconsciente de una persona, que la hace hacer algo sin ningún pensamiento consciente. Todos tenemos una gran cantidad de hábitos. Cuando nos levantamos por la mañana, hay una especie de rutina en la que entramos automáticamente y comenzamos a hacer cosas. Piénsalo. En tu negocio, algunas personas llegan tarde, siempre llegan tarde. Les reprendemos. Tal vez les hablamos al respecto y probablemente lleguen a tiempo un par de días. La próxima cosa que sabes, siempre tienen una excusa, y es una buena excusa. Nunca es la razón por la que están tarde. Están programados para llegar tarde. Eso es lo que están programados para hacer. Ahora, hay otra persona que siempre llega temprano. Es parte de su paradigma. Siempre llegan temprano. Están allí antes de que comience la reunión. Mira a los vendedores. Se gastan millones de dólares en capacitación de ventas, pero no hay muchos grandes vendedores. Cualquiera puede hacerlo, pero no todos lo hacen. Entrenamos a las personas y les mostramos cómo hacer cosas, y luego no lo hacen. Las personas saben cómo hacer presentaciones. Saben cómo superar objeciones, saben cerrar ventas, pero eso no significa que lo hagan. Esto continúa y continúa. Vas a una fábrica o a una oficina y encuentras personas que están rindiendo mucho por debajo del nivel en el que deberían estar. Verás, saber no es suficiente. Los resultados son el nombre del juego. Por sus frutos los conocerán, fue un buen consejo. Siempre cuentan una historia interesante que revela cómo está programada una persona. Cuando una persona viene a trabajar conmigo, comienzo a hacer una serie de preguntas y lo que quiero averiguar es cómo está programada. Una de las primeras cosas que les pregunto a las personas es cuál es su actitud hacia el dinero. Eso me da una idea de cómo está programada su mente respecto al dinero. Trato de entender su patrón, y todo es causado por el paradigma. Si comenzamos a entender el paradigma, comenzamos a entender el poder del hábito. Cuando empezamos a entender cómo esta mente subconsciente está literalmente programada, podemos empezar a cambiarla. Un bebé que llega al mundo, lo que está ocurriendo a su alrededor va directamente a su mente subconsciente. El bebé está programado,
con condicionamientos genéticos. Piénsalo por un momento. La mayoría de los alimentos que comes, no decidiste que te gustaban. Te los dieron antes de que tuvieras la capacidad consciente de tomar una decisión. Cada decisión que tomas, todo lo que haces, está influenciado por lo que te dieron tus padres. ¿Por qué les gusta a ellos? Porque les dieron alimentos que les gustaban a sus padres. Tendrías que ir muy atrás en el árbol genealógico para encontrar quién tomó esa decisión por ti. Lo haces y dices, no lo creo. Si lo estudias por un corto periodo de tiempo, te será obvio. Esto se ha transmitido de generación en generación. Llegamos al mundo ya programados. Por eso, nuestro cuerpo es un instrumento. Aquí estamos ahora, con nuestra mente consciente. La mente subconsciente está completamente abierta alrededor de eso. Está abierta y es repetitiva. Esto fija la idea en la mente subconsciente. Carl Jung, desde la función del gerente en Tepique, dijo algo muy importante y muy cierto: el entorno es más importante que las palabras. En otras palabras, las personas que nos rodean. Tiene más que ver con quiénes somos, está en nuestros genes. El bebé no tiene elección sobre dónde nacer, simplemente está siendo programado. Esa programación continúa durante los primeros 2 o 3 años, mientras duerme, come y empieza a pensar por sí mismo. La programación es el proceso que establece cómo pensamos de cierta manera, lo que llamamos paradigma. Luego, comenzamos a recopilar información y más información. Sin embargo, esta información no siempre se traduce en acciones. Tomamos decisiones basadas en muchos factores diferentes, pero a menudo no las llevamos a cabo. Nos juzgamos a nosotros mismos por no actuar de acuerdo con nuestro conocimiento. Esto se debe a nuestros paradigmas. A veces decimos, sé que no voy a hacer eso porque tendría que cambiar mi paradigma. Ese es el propósito de este programa, pensando en resultados. Pensar por sí solo no cambiará los resultados. A medida que internalizas el pensamiento y lo repites, pasa por un proceso, y el paradigma cambia. Cuando el paradigma cambia, los resultados cambian. Hace muchos años, pasé de ganar 4,000 pesos a casi nada. Fue un cambio tan impactante en los resultados que tuve que entender por qué. No tenía educación formal ni experiencia en negocios, y tenía una actitud bastante negativa al principio. ¿Cómo sucede eso? Esto me llevó a estudiar y comprender cómo los paradigmas y la imagen que tenemos de nosotros mismos afectan nuestros resultados. La mayoría de los altos ejecutivos de una organización hacen cosas de manera diferente. Algunas de las personas más exitosas no son necesariamente las más educadas formalmente, sino que tienen paradigmas efectivos. Cuando comencé a trabajar con Mel Campbell, ganador de la medalla de oro en el decatlón en las Olimpiadas de Melbourne, Australia en 1957, me dijo que nunca entendió completamente lo que había hecho. Observamos a personas que están rindiendo muy bien y pensamos que no son tan brillantes, pero logran grandes resultados debido a sus paradigmas. No se trata solo de saber, sino de hacer. Cuando trabajas con una persona de alto rendimiento, encontrarás que su comportamiento es habitual. Entender esto nos ayuda a cerrar la brecha entre saber y hacer. Cuando nacemos, nuestra mente subconsciente está completamente abierta y absorbe todo lo que ocurre a su alrededor. Esta programación inicial afecta nuestras decisiones y comportamientos futuros. Necesitamos ser conscientes de estos paradigmas y trabajarlos para cambiar nuestros resultados. Ahora piensa en esto por un momento. Si no tienes experiencia en negocios, no los puedes dirigir. Bueno, eso no es verdad. Yo no tenía ninguna experiencia en negocios y construí una compañía en Canadá, los Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Cómo sucedió eso? Quería saber qué me pasó. Bueno, en realidad había cambiado este paradigma. No sabía lo que había hecho, era lo que llamaría un competente inconsciente. ¿Sabes que la mayoría de las personas que tienen grandes rendimientos en una organización no saben lo que están haciendo? ¿Qué hacen que es tan diferente? ¿Cómo pueden estos individuos excepcionales estar haciendo un trabajo tan bueno? Algunas de las empresas más grandes del mundo para las que he trabajado han gastado una auténtica fortuna siguiendo a sus mejores trabajadores, intentando descubrir qué hacen tan diferente.
Funcionan con un paradigma diferente, pero la mayoría de las personas no lo saben. Una vez, un caballero vino hasta mí en el Waldorf Astoria, un muchacho realmente grande, y dijo, Bob, necesito darte las gracias. Era un seminario de 3 días de duración, y dijo, esta es la primera vez que he entendido lo que hice. Y le pregunté, bien, ¿qué has hecho? Dijo, gané la medalla de oro en el decatlón de las Olimpiadas de Melbourne, Australia, en 1957. Se llamaba Milt Campbell. Milt y yo nos hicimos muy buenos amigos, pero dijo que nunca comprendió lo que realmente había hecho. Observamos a las personas con un rendimiento muy elevado y pensamos, ¿cómo no están haciendo lo mismo? Algunos de ellos no son tan brillantes y algunos de ellos no han acumulado tanto conocimiento. Decimos brillantes por el conocimiento que han acumulado, pero reunir conocimiento no les va a dar los resultados. No estoy diciendo que no necesiten conocimiento, lo necesitan. Y por no haber ido a la escuela, no soy antieducación, creo que la educación es casi sagrada. Todos mis hijos fueron a la escuela, solo cambié las preguntas en nuestro hogar. No preguntaba si iban a ir. Así que, lo que hemos de hacer es preguntarnos por qué se comportan las personas como lo hacen y por qué no se comportan como quieren hacerlo. Quiero que te detengas y pienses en el conocimiento que tienen algunas de las personas de tu organización y observes su rendimiento, y digas, ¿cómo podemos cerrar esa distancia entre saber y hacer? Porque de eso se trata todo. Cuando veas a una persona moverse, estúdiala, fíjate en cómo se mueve. Vas a descubrir que su comportamiento es habitual y empezarás a entender que el conocimiento que tiene o ha acumulado no está controlando lo que hace. Su paradigma está controlando lo que hace. Escucha las conversaciones a tu alrededor. Llaman a una persona a la oficina y le dicen, Harry o Betty, tu rendimiento simplemente no es suficiente. Y la persona responde, de acuerdo, dígame lo que he de hacer y lo cambiaré. Sé esto porque me habían llamado a la oficina y prometí, dame una oportunidad más y cambiaré. Y lo decía sinceramente, pero no cambié. La persona para la que estaba trabajando no comprendía que era mi paradigma. Él hacía que yo rindiera como lo hacía, y yo tampoco lo comprendía. De modo que aquí tienes a dos ignorantes, intentando cambiar el rendimiento de un individuo, y no iba a suceder. Y no sucedió. Perdí muchos trabajos porque no estaba haciendo lo que se me pedía que hiciera, lo que dije que haría. Y mi problema era mi paradigma. El paradigma es el problema en todo cuanto hacemos. La distancia entre saber y hacer es kilométrica. Ya he mencionado $60,000 millones solo en Norteamérica en formación para ayudar a las personas a saber más, pero no a hacer. Hemos de empezar a enfocarnos en el paradigma. Hemos de ayudar a las personas a comprender por qué están haciendo lo que están haciendo y cómo cambiar lo que están haciendo. Y cuando lo hacemos, todo empieza a cambiar. A medida que empezamos a entender los objetivos, a medida que vamos entendiendo la autoimagen, a medida que entendemos la cibernética, porque la mente es como un termostato. Está programada y controla la temperatura de nuestra vida. Ahí está el paradigma de nuevo. El modo en que está programado dicta los resultados que vamos a conseguir. Y si queremos cambiar los resultados, hemos de cambiar la programación. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos algunas de las ideas que están controlando el comportamiento desde el paradigma y las reemplazamos con otras ideas. La pregunta es, ¿cómo haces eso? Y de eso se trata la elección de la autoimagen. ¿Cómo cambia una persona la imagen que tiene de sí misma? Porque es parte del paradigma. Eso es lo que está controlando el comportamiento. Y a medida que profundicemos en ello, todo el mundo empieza a cambiar. Te va a encantar absolutamente cada módulo de este programa. Tendrá resultados, sin duda, el programa corporativo y transformacional más potente que puedes encontrar en el mundo. He mencionado a menudo que tengo licencia para jactarme de todas estas ideas porque ninguna de ellas es mía. Solo he sido un tipo muy curioso, un tipo que vio un cambio dramático en su vida y tenía que saber por qué. Y así, durante casi la última mitad del siglo, he estado reuniendo información y me siento realmente entusiasmado pudiéndola compartir contigo. Gracias.
Confío en que estés empezando a ver el poder de tu mente y el efecto que tus pensamientos tienen sobre tus resultados. Y no solo los pensamientos en tu mente consciente, sino lo que es más importante, los pensamientos grabados en tu mente subconsciente. Estamos empezando a aprender el papel de los paradigmas tanto en nuestra vida personal como profesional, y entendiendo que es crítico comprender por qué todos nosotros nos sentimos frustrados en ocasiones. Es por esta distancia entre aquello que sabemos y lo que no hacemos. Esa distancia la causan pensamientos ocultos en tu mente subconsciente. De modo que, si no estás teniendo los resultados que deseas, es porque tus paradigmas están controlando tu comportamiento. Cambia el paradigma y cambian los resultados. ¿Cuál es la distancia entre lo que sabes que deberías hacer en una situación? ¿Cuál es tu distancia entre saber y hacer? Tómate un tiempo con los ejercicios de tu guía de participante. Te abrirán los ojos para ver por qué haces lo que haces y te ayudarán a cambiar tu comportamiento para obtener los resultados positivos que estás buscando. Ahora va a ser necesario hacer un esfuerzo y conectar con un poco de vulnerabilidad también. Pero continúa intentándolo, te prometo que la recompensa será grande.